¿Alguna vez sentiste que algo te seguía, pero al voltear no había nada? Esta noche en Rutas al Terror escucharás 3 historias que no debieron ser contadas. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde nos ves, y si logras llegar al final, porque después de esto no volverás a sentirte solo. Relato 1. Esto me pasó a mí, y todavía me cuesta explicarlo sin sentir que algo me escucha cuando lo cuento. Yo vivía en un pueblo pequeño, de esos donde el cerro está tan cerca que parece que respira junto a las casas. Esa noche la niebla empezó a bajar más temprano de lo normal. No era raro verla cubrir los caminos, pero esa vez era distinta, más espesa, más lenta, como si no se dejara empujar por el viento. Recuerdo que estaba cerrando la puerta cuando noté que el silencio había cambiado. No había perros ladrando, no se escuchaban grillos, ni siquiera el eco lejano del río. Era un silencio pesado, incómodo, como si todo se hubiera detenido para escuchar algo más. Miré hacia el cerro y la niebla ya estaba bajando por las laderas, arrastrándose entre los árboles como una masa viva. No flotaba, avanzaba. Decidí quedarme afuera un momento más, no sé por qué. Tal vez por esa sensación absurda de que si entraba, algo iba a quedarse afuera, esperando. El aire estaba frío, pero no era un frío normal, era húmedo, pegajoso, se sentía en la piel como si te tocara. Y entonces lo escuché. Un paso. No venía de la calle, venía de dentro de la niebla. Al principio pensé que era un animal, tal vez una vaca suelta o algún perro grande, pero el sonido no encajaba. Era demasiado pausado, demasiado consciente. Un paso, luego otro, con un ritmo que no variaba, como si quien caminara no tuviera prisa, pero supiera exactamente a dónde iba. La niebla ya estaba entrando al pueblo. Podía verla deslizarse entre las casas, meterse por los caminos, rozar las paredes. Y los pasos seguían acercándose, cada vez más claros, cada vez más cerca. Sentí esa presión en el pecho, esa que te avisa que algo no está bien, aunque no puedas verlo. Quise entrar a la casa, cerrar todo, ignorarlo, pero mis pies no se movieron. Me quedé mirando fijo ese punto donde la niebla se hacía más densa, más oscura, como si algo estuviera ocupando ese espacio. Entonces ocurrió algo que no puedo olvidar. Dentro de esa masa blanca, algo cambió de forma. No fue una sombra normal, no era un contorno definido. Era como si la niebla misma se estuviera doblando alrededor de algo que caminaba. Y ese algo se detuvo justo frente a mi casa. Los pasos cesaron. El silencio se hizo más profundo, más insoportable. Sentí que si hacía cualquier ruido, si respiraba más fuerte, lo que fuera que estuviera ahí, iba a reaccionar. Y entonces, muy despacio, esa forma dentro de la niebla giró, como si me hubiera visto, y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Eso no había bajado por el cerro por casualidad. Había venido siguiendo algo, o peor, a alguien. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, inmóvil, con la mirada clavada en esa parte de la niebla donde algo había decidido detenerse. El aire se volvió más denso, más difícil de respirar, como si cada bocanada entrara con esfuerzo. Quise retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Era como si esa cosa, sin tocarme, ya me estuviera sujetando. Entonces, el sonido volvió. Un paso, pero esta vez no venía desde el cerro, venía hacia mí. La forma dentro de la niebla se movió otra vez, y el blanco espeso se abrió apenas lo suficiente para insinuar algo más oscuro en su interior. No podía distinguir qué era, pero sabía que no tenía nada de humano. No caminaba como nosotros. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado lentos, como si estuviera calculando cada avance, disfrutando la distancia que nos separaba. Di un paso atrás.
Esta vez sí pude moverme. Sentí la madera de la puerta detrás de mí, fría, firme. La abrí sin dejar de mirar al frente, con ese miedo absurdo de que, si le quitaba la vista, iba a aparecer justo enfrente. Entré rápido y cerré con fuerza, pasando el seguro casi por instinto. Pero el silencio no se quedó afuera, se metió conmigo. Apagué la luz, no sé por qué. Tal vez porque sentía que la oscuridad me escondía, aunque en el fondo sabía que eso no tenía sentido. Me acerqué a la ventana con cuidado, sin hacer ruido, y aparté apenas la cortina. La niebla ya cubría todo. No se veía la calle, ni las otras casas, ni siquiera el poste de luz que estaba a unos metros. Solo ese blanco espeso, y dentro, algo que no debería estar ahí. Y entonces lo vi mejor. No directamente, sino por cómo la niebla reaccionaba. Había zonas donde se comprimía, donde se hundía como si algo con volumen estuviera ocupando ese espacio. Y eso se estaba acercando a la casa, lentamente, sin desviarse. Sentí un golpe seco en el pecho cuando escuché el siguiente sonido. Un paso, justo afuera de la puerta. Me quedé congelado. Ni siquiera respiraba. Podía sentir mi pulso en los oídos, golpeando fuerte, descontrolado. Y luego, otro paso, más cerca, tan cerca que la madera de la puerta vibró apenas, como si algo muy pesado hubiera apoyado su peso al otro lado. No tocó, no golpeó, solo se quedó ahí, esperando. Pasaron segundos, o minutos, no lo sé. El tiempo dejó de tener sentido. Solo estaba ese silencio enfermo, esa presencia inmóvil, y yo al otro lado, intentando no existir. Hasta que escuché algo que me hizo perder el control por dentro. Un sonido húmedo, como una respiración, pero no desde una boca. Era más grave, más irregular, como si el aire pasara por algo que no estaba hecho para respirar. Estaba justo al otro lado de la puerta, tan cerca que sentí el frío atravesar la madera. Y entonces, muy despacio, algo rozó la superficie. No fueron dedos normales. Fue como si varias cosas al mismo tiempo tocaran la puerta, deslizándose, tanteando, reconociendo la forma. El sonido era sutil, pero suficiente para entender que no estaba simplemente pasando por ahí. Sabía que yo estaba dentro. Di un paso atrás, sin poder evitarlo, y el piso crujió bajo mi peso. Un sonido mínimo, pero en ese silencio absoluto fue como un grito. El roce se detuvo, la respiración también, y en ese instante supe que había cometido un error, porque algo cambió afuera, algo se dio cuenta exactamente de dónde estaba yo. El crujido del piso todavía parecía resonar en las paredes cuando todo quedó en un silencio absoluto. No ese silencio de antes. Este era distinto, más atento, más enfocado, como si al otro lado de la puerta eso hubiera dejado de buscar, porque ya había encontrado. Sentí el cambio de inmediato. La presión en el ambiente aumentó, como si el aire se comprimiera dentro de la casa. Me llevé la mano a la boca para no hacer ningún sonido, pero mi respiración ya era incontrolable. Cada latido en mi pecho parecía demasiado fuerte, demasiado evidente. Y entonces, la puerta volvió a vibrar. No fue un golpe, fue peor. Algo se apoyó completamente del otro lado. La madera crujió bajo un peso que no debería estar ahí. Lentamente, como si probara la resistencia, como si entendiera exactamente qué tan fácil sería atravesarla. Y en ese momento lo supe. Esa cosa no estaba dudando, estaba decidiendo. Retrocedí hasta chocar con la pared. Mis manos temblaban, mis piernas ya no respondían bien. Busqué algo, lo que fuera, pero no había nada que pudiera servir contra eso, porque ni siquiera sabía qué era. Y entonces ocurrió. Un sonido seco, un pequeño golpe, desde adentro de la puerta, no desde afuera.
Me quedé paralizado. Otro golpe, más claro, como si algo estuviera empujando, pero no desde el exterior. Mi mente no lo entendía, pero mi cuerpo sí. El miedo se volvió insoportable, una sensación de caída constante dentro del pecho, y cuando miré fijo la puerta, lo vi. La madera se hundió, no hacia adentro, hacia mí, como si algo estuviera atravesándola desde un punto que no existía antes. La superficie se deformó lentamente, creando una protuberancia imposible, marcando una forma que no tenía lógica. No eran manos, no eran dedos, era algo más grande, irregular, vivo. El sonido que salió de ahí no era un golpe, era un desgarro contenido, como si la puerta no estuviera siendo rota, sino abierta desde otro lado que no era el mismo espacio. Di un paso atrás, luego otro, sin poder apartar la mirada. Mis ojos estaban clavados en esa deformación que crecía, que se estiraba, que empezaba a marcar contornos que no podían pertenecer a nada que yo conociera. Y entonces se detuvo. La forma quedó fija en la puerta, presionando, respirando. Sí, respirando, porque ahora el sonido era claro. Ese aliento húmedo, profundo y regular estaba dentro de la madera. No al otro lado, no afuera, dentro. Sentí náuseas. El estómago se me cerró, la cabeza me empezó a dar vueltas. No podía procesarlo, no podía aceptarlo, pero estaba pasando. Y lo peor es que eso ya no estaba intentando entrar, ya estaba cruzando. La niebla, que hasta ese momento solo había visto por la ventana, comenzó a filtrarse por los bordes de la puerta, no como vapor, sino como algo que se colaba con intención. Se deslizaba por las rendijas, reptando por el suelo, extendiéndose lentamente dentro de la casa. Y en cuanto tocó el piso, el sonido de los pasos volvió, pero ahora no venían de afuera, venían desde el interior. Un paso, luego otro, más cerca de lo que debería ser posible. Mi respiración se quebró. Retrocedí hasta el fondo de la sala, tropezando con una silla que cayó al suelo con un golpe seco. El ruido llenó el espacio, y por primera vez, esa cosa reaccionó de inmediato. La forma en la puerta se empujó aún más. La madera cedió un poco, lo suficiente, y lo que asomó no era una parte del cuerpo, era oscuridad. Una oscuridad más densa que la noche, más profunda que la sombra, que parecía absorber la poca luz que quedaba en la casa. No tenía forma definida, pero estaba viva, moviéndose, expandiéndose, buscando. Y entonces lo entendí. Eso no estaba entrando a la casa. La casa estaba siendo absorbida por eso, y yo estaba adentro. No había a dónde correr. Esa fue la primera idea clara que logró abrirse paso entre el miedo. No había puertas seguras, ni ventanas que sirvieran de escape. La casa entera ya no era un refugio, era parte de eso. La oscuridad que se filtraba por la puerta empezó a expandirse por el suelo como un líquido espeso, trepando por las patas de los muebles, subiendo por las paredes, deformando todo lo que tocaba. No era sombra, era algo que reemplazaba lo que existía. Donde pasaba, las cosas dejaban de ser lo que eran. Intenté moverme hacia la cocina, casi arrastrándome, con la respiración rota y los ojos fijos en el suelo que ya no reconocía. Cada paso que daba sentía que pisaba algo blando, como si la madera hubiera desaparecido y debajo hubiera otra cosa, viva. Entonces los pasos volvieron, pero ya no eran uno, eran varios. Al principio pensé que era un eco, una distorsión del sonido dentro de la casa, pero no. Eran ritmos distintos, diferentes pesos, diferentes formas de pisar, como si aquello que había bajado con la niebla no hubiera venido solo. Me detuve. El silencio duró apenas un segundo. Luego, algo corrió. Un movimiento rápido,
Imposible. Atravesó la oscuridad a mi lado. No lo vi directamente, pero lo sentí. El aire se movió. El frío me atravesó la cara y un sonido húmedo, como de algo deslizándose demasiado cerca, me obligó a soltar un grito ahogado. Giré desesperado, intentando ubicarlo, pero ya no había referencias. Las paredes ya no estaban donde debían. El techo parecía más bajo. La casa ya no tenía forma. Y entonces lo vi. Por un instante, dentro de esa masa negra, algo se definió. No completamente, solo lo suficiente. Una estructura imposible, como un cuerpo que no estaba hecho para este mundo. Extremidades demasiado largas, torcidas en ángulos que no podían sostenerse, y una superficie que no era piel. Era como niebla comprimida, moviéndose constantemente, ocultando lo que realmente había debajo, y en medio de eso, algo que me estaba mirando. No eran ojos, pero supe que me estaba mirando, porque cuando lo hizo, todo lo demás se detuvo. Los otros pasos cesaron, el movimiento desapareció, solo quedó eso. Y yo sentí como mi cuerpo dejaba de responder. No era parálisis por miedo, era otra cosa, como si esa mirada estuviera entrando en mí, apagando todo lo demás. Mis manos cayeron, mis piernas cedieron y terminé en el suelo sin poder apartar la vista. Quise gritar, no pude. Quise cerrar los ojos, no pude. Y entonces empezó a acercarse, no caminando, deslizándose, como si el espacio entre nosotros no existiera realmente. Cada vez estaba más cerca, sin recorrer distancia, más grande, más presente, hasta que su forma ocupó todo mi campo de visión. El frío fue lo último que sentí, un frío profundo que no tocaba la piel, sino algo más adentro. Y después, nada. No sé cuánto tiempo pasó. No sé si sigo en esa casa. No sé si alguna vez salí. Porque a veces cuando la niebla baja en el cerro, la gente dice que algo se mueve dentro, que se escuchan pasos donde no hay nadie, que las casas más cercanas amanecen abiertas, vacías. Pero lo que no saben es que eso no se lleva cuerpos, se lleva otra cosa, algo que sigue ahí, mirando desde adentro, esperando a que alguien más escuche los pasos y decida no cerrar la puerta. Si alguna vez ves la niebla bajar demasiado despacio, si el silencio se vuelve más pesado de lo normal, no te quedes mirando, no intentes entenderlo, porque hay cosas que no vienen a asustar, vienen a quedarse. Relato 2. Nunca debí entrar a esa casa. No lo digo por lo que vi, sino por lo que entendí demasiado tarde, porque al principio todo parecía una simple curiosidad, un reto tonto, de esos que haces para demostrar que no tienes miedo. La casa llevaba años abandonada, al borde del camino viejo, con las ventanas rotas y la madera hinchada por la humedad. Nadie vivía ahí, pero todos en el pueblo sabían que algo no estaba bien. Decían que las puertas se abrían solas, pero no era eso lo que realmente importaba. Era cuándo. Yo no creía en esas cosas. Esa tarde había ido con Diego y Luis, solo para grabar un video, reírnos un rato y salir diciendo que todo era mentira. El sol ya se estaba ocultando cuando empujamos la puerta principal. No hizo falta mucha fuerza. Estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido hace poco, o como si nunca se hubiera cerrado del todo. El aire adentro era distinto. No olía a polvo ni a humedad, como debería. Olía viejo. No sabría explicarlo mejor. Era un olor denso que se quedaba en la garganta. Diego hizo un comentario en broma, pero su voz sonó rara, apagada, como si el sonido no viajara bien dentro de la casa. Caminamos despacio. El piso crujía bajo cada paso, pero incluso ese sonido parecía contenido, como si algo lo absorbiera antes de que pudiera expandirse. Había varias puertas a lo largo del pasillo, todas cerradas.
algunas torcidas, otras con la pintura descascarada. Nada fuera de lo normal, hasta que Luis se detuvo. ¿Escucharon eso? Nos quedamos en silencio. Al principio no oí nada, pero luego un sonido suave, un clic. Una de las puertas, al fondo, se abrió apenas. No había corriente de aire, no había ventanas abiertas cerca. Solo ese movimiento lento, casi cuidadoso, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Nos miramos sin decir nada. Diego sonrió, intentando restarle importancia, y caminó hacia la puerta. La empujó completamente. La habitación estaba vacía, nada en el suelo, nada en las paredes, ni muebles, ni rastros de que alguien hubiera estado ahí recientemente. Solo oscuridad y ese mismo aire pesado que ahora parecía más denso. Seguro fue el viento, dijo, aunque no sonaba convencido. Pero entonces pasó algo más. A nuestras espaldas, otra puerta se abrió. Giramos al mismo tiempo. Esta vez fue más claro. El sonido del picaporte moviéndose, la madera rozando el marco. No fue lento, no fue sutil, fue directo. Luis dio un paso atrás. «Esto ya no es gracioso». Nadie respondió, porque en ese momento entendí algo que no tenía sentido, pero que se sentía correcto. No era que las puertas se abrieran solas, era que lo hacían en respuesta a algo. El ambiente cambió. El aire se volvió más frío, más pesado. Sentí un ligero mareo, como si me faltara oxígeno. Intenté respirar profundo, pero no era suficiente. Era como si el aire no llenara los pulmones. Y entonces lo noté. Diego también estaba respirando más fuerte. Luis se llevó la mano al pecho. Ninguno dijo nada, pero los tres lo sentimos al mismo tiempo. La casa estaba cambiando con nuestra respiración, y justo cuando ese pensamiento terminó de formarse en mi cabeza, otra puerta se abrió. Esta vez, mucho más cerca. Nadie se movió. El sonido de esa puerta abriéndose tan cerca nos dejó completamente quietos, como si cualquier intento de reaccionar fuera a empeorar lo que ya estaba pasando. Podía escuchar la respiración de Diego y Luis, irregular, forzada. No éramos conscientes antes, pero ahora cada inhalación sonaba demasiado fuerte dentro de ese lugar, y el aire ya no era suficiente. Intenté tomar una bocanada más profunda, pero sentí que algo no entraba bien, como si el oxígeno estuviera incompleto, como si respirar ahí dentro no funcionara igual que afuera. ¿Sienten eso?, susurró Luis. No respondí. No hacía falta. Otra puerta se abrió, más rápido esta vez. El sonido fue seco, decidido, no como antes. Ya no parecía un accidente, parecía una reacción. Diego giró de golpe. «Ya vámonos», dijo, esta vez sin intentar sonar tranquilo. Asentí, pero cuando dimos el primer paso hacia la salida, algo cambió. El pasillo no era el mismo. Las puertas no estaban donde recordaba. Había más. Estoy seguro de eso. Antes eran 5 o 6 a cada lado. Ahora no podía contarlas. Se extendían más allá de lo que la casa debería permitir. Algunas estaban entreabiertas, otras completamente cerradas, pero todas, absolutamente todas, parecían esperar algo. Mi pecho empezó a doler. No era solo nervios, era falta de aire. Luis apoyó la mano contra la pared, intentando sostenerse. No puedo respirar bien. Su voz salió quebrada, débil, y en ese mismo instante, 3 puertas se abrieron al mismo tiempo. El sonido nos atravesó. Fue como si la casa respondiera directamente a eso, a su dificultad para respirar, a su debilidad. «No hables», dijo Diego de inmediato. «Respira despacio». Pero era inútil. Mientras más intentábamos calmarnos, peor se volvía. Cada inhalación era más corta, más desesperada.
y con cada cambio en nuestra respiración, las puertas reaccionaban. Una se abrió a mi derecha, otra detrás, otra más adelante. No había patrón lógico, pero sí había una conexión. Lo entendí en ese momento. No era el sonido lo que activaba las puertas, era la ausencia, la interrupción. El momento exacto en que la respiración fallaba. Sentí un golpe de miedo tan fuerte que casi me hizo perder el control. Porque si eso era cierto, entonces la casa no estaba reaccionando a que estuviéramos vivos. Estaba reaccionando a que dejábamos de estarlo. «Salgan», murmuré apenas. «Salgan ya». Corrimos, o al menos lo intentamos. El problema era que el pasillo no terminaba. Por más que avanzábamos, la salida no aparecía. Las paredes parecían moverse apenas, deformándose con cada paso, y las puertas seguían abriéndose, una tras otra, cada vez más rápido, cada vez más cerca. Luis cayó de rodillas. El sonido de su cuerpo contra el suelo fue seco. Su respiración era ahora un jadeo desesperado, roto, como si cada intento fuera el último. No puedo. Y entonces pasó. Por un segundo, dejó de respirar. Solo un segundo, pero fue suficiente. Todas las puertas se abrieron. El sonido fue ensordecedor. Al mismo tiempo, como si toda la casa hubiera estado esperando exactamente ese instante. El aire se volvió aún más pesado, imposible. Sentí que mis pulmones colapsaban, que algo me apretaba desde adentro. Diego gritó su nombre, pero su voz ya no sonaba clara. Sonaba lejana, distorsionada, y desde dentro de las habitaciones abiertas, algo empezó a moverse. No lo veíamos del todo, pero se escuchaba, arrastrándose, deslizándose, saliendo, y venía hacia nosotros, directo, como si hubiera estado esperando a que uno de nosotros dejara de respirar. El sonido que salió de esas habitaciones abiertas no era uno solo, eran muchos, arrastres irregulares, golpes suaves contra el suelo, algo húmedo desplazándose con una lentitud que no tenía sentido, pero que se acercaba. No hacía falta verlos para entender que lo que estaba dentro de esos cuartos ya no estaba contenido. Diego intentó levantar a Luis, pero su cuerpo no respondía bien. Seguía de rodillas con la cabeza agachada, respirando a tirones, como si cada bocanada fuera una lucha. «¡Respira! ¡Respira!», le gritó sacudiéndolo, pero mientras más lo hacía, peor era. El aire dentro de la casa se volvió insoportable. No era solo falta de oxígeno, era como si algo estuviera ocupando su lugar, reemplazándolo. Cada inhalación traía una sensación extraña, pesada, como si algo más entrara con el aire. Di un paso atrás y pisé algo. No era el suelo, era blando. Me quedé congelado. Miré hacia abajo, pero la oscuridad ya no dejaba distinguir nada. La casa había cambiado completamente. No había líneas claras, no había esquinas definidas. Todo parecía orgánico, y entonces lo escuché justo a mi lado. Una respiración, pero no humana. Era profunda, irregular, demasiado cerca. Giré lentamente la cabeza con el corazón golpeando tan fuerte que sentía que iba a desmayarme. Y por un instante lo vi, no completo, nunca completo, solo partes. Una forma pegada al suelo, extendiéndose como si no tuviera huesos. Una superficie oscura, húmeda, que se contraía y expandía al ritmo de una respiración que no debería existir. No tenía rostro, pero había zonas donde la oscuridad parecía abrirse, como si intentara formar algo parecido a una cara. Retrocedí de golpe, pero eso reaccionó. Se movió hacia mí, rápido, demasiado rápido para algo que se arrastraba. Caí hacia atrás, golpeando el suelo con fuerza, el aire saliendo de mis pulmones en seco. Por un segundo no pude respirar, y en ese instante
Una puerta se abrió justo encima de mí. El sonido fue inmediato, violento, y desde esa abertura algo cayó. No lo vi del todo, pero lo sentí. Un peso húmedo, frío, que golpeó el suelo a pocos centímetros de mi cabeza. Me arrastré hacia atrás como pude, desesperado, recuperando el aire con un jadeo que me quemó el pecho. «¡No dejen de respirar!», grité sin pensar. Diego me miró y entendió. Su rostro cambió por completo. Ya no era miedo, era comprensión. Horrible, inmediata. «No es la casa», dijo entre dientes. «Somos nosotros». Luis seguía en el suelo. Su respiración era cada vez más débil, más corta, y cada vez que fallaba, más cosas salían. Desde todas las puertas abiertas, las formas empezaron a deslizarse hacia el pasillo. No caminaban, no corrían, simplemente aparecían más cerca cada vez, como si la distancia no importara. El aire se volvió insoportable. Cada respiración dolía, pero dejar de hacerlo era peor. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas temblaban. Sentía el cuerpo pesado, como si algo me jalara hacia el suelo. Diego logró levantar a Luis un poco, cargándolo a medias, arrastrándolo. «¡No te duermas!», le gritaba. «¡Respira!». Pero Luis ya no respondía igual. Sus ojos estaban entrecerrados, su pecho apenas se movía. Y entonces ocurrió el cambio. No fue brusco, fue lento, demasiado lento. Su respiración se detuvo, 1 segundo, 2, y en ese silencio absoluto, todo se detuvo con él. Las cosas que se movían dejaron de avanzar, las puertas dejaron de crujir, el aire se volvió completamente inmóvil, como si la casa entera estuviera conteniendo algo, esperando. Y entonces, Luis inhaló, un sonido débil, quebrado, pero lo hizo. Y en ese mismo instante, todo reaccionó. Las cosas avanzaron de golpe, más rápido, más cerca, como si ese pequeño intento de seguir vivo hubiera sido una señal. Y en ese momento entendí lo peor de todo. La casa no quería que dejáramos de respirar. Quería decidir cuándo hacerlo. Diego lo soltó, no por decisión, sino porque algo lo obligó. El cuerpo de Luis cayó de nuevo al suelo, pesado, sin resistencia, mientras una de esas cosas se deslizaba entre nosotros. No la vimos llegar, simplemente apareció ahí, interponiéndose, como si siempre hubiera estado en medio. Retrocedí instintivamente, con la respiración descontrolada, sintiendo que cada bocanada ya no me pertenecía. El aire quemaba, entraba y salía con dificultad, como si algo lo filtrara antes de que llegara a mis pulmones. «No, no te detengas», murmuró Diego, pero ya no me hablaba a mí, le hablaba a Luis. Lo sacudió con desesperación, pero su cuerpo ya no reaccionaba igual. Su pecho apenas se movía, y cada vez menos. Y entonces pasó, se detuvo. Esta vez no fue 1 segundo, fue más, demasiado. El silencio que siguió fue absoluto, total, como si todo dentro de la casa hubiera dejado de existir por un instante. Y después, todas las cosas se acercaron. No hubo transición, no hubo pasos, no hubo sonidos previos. Simplemente estaban más cerca, rodeándonos, formas oscuras, húmedas, pegadas al suelo, a las paredes, al techo. Algunas parecían humanas, pero deformadas, alargadas, retorcidas en posiciones imposibles. Otras no tenían forma reconocible, solo masa en movimiento, respirando de una manera que no era respiración. Y todas apuntaban a Luis. Diego gritó. Intentó levantarlo otra vez, pero algo lo agarró. No vi manos, no vi dedos, pero su cuerpo se tensó de golpe, como si algo lo sujetara desde varios puntos al mismo tiempo. Su grito se cortó en seco, ahogado,
mientras lo arrastraban apenas unos centímetros, lo suficiente para separarlo de mí. ¡Ayuda!, logró decir, pero su voz ya no era la misma. Era más baja, más débil, como si el aire ya no saliera completamente de él. Intenté acercarme, pero el suelo ya no era firme. Se hundía ligeramente con cada paso, como si caminara sobre algo que respiraba. Perdí el equilibrio y caí de rodillas, sintiendo ese contacto blando, húmedo, vivo, debajo de mis manos. Y en ese instante, una de esas cosas se elevó frente a mí. No caminó, no saltó, se levantó desde el suelo como si no tuviera peso. Por primera vez, la vi mejor. No tenía rostro, pero había algo donde debería estar, una abertura, oscura, profunda, y dentro, movimiento, como si algo más estuviera mirando desde adentro de eso. Mi respiración se volvió caótica, rápida, descontrolada, y entendí que ese era el error. Intenté calmarme, pero no pude, porque al otro lado, Diego dejó de gritar. Giré la cabeza y lo vi. Estaba de pie, pero no se movía. Sus ojos abiertos, su boca ligeramente entreabierta, pero no respiraba. No había sonido, nada. Y en ese instante, todas las puertas comenzaron a cerrarse, una por una, lento, pesado, como si la casa estuviera terminando algo. Las cosas que estaban a su alrededor desaparecieron en la oscuridad, retrocediendo sin moverse, deslizándose hacia las habitaciones que ya no se veían. Luis ya no estaba. No vi cuándo se lo llevaron. Simplemente dejó de estar ahí. Intenté levantarme, pero algo me detuvo. No físicamente, fue el aire. Desapareció. De un momento a otro, no había nada que respirar. Abrí la boca, desesperado, intentando llenar mis pulmones, pero no entraba nada. Ni frío, ni humedad, ni ese peso extraño de antes. Nada. Y en ese vacío, escuché el último sonido. Un clic. La última puerta se cerró. Todo quedó en silencio. Y yo dejé de respirar. No sé cómo salí de esa casa. No recuerdo haber despertado, ni haber caminado fuera de ella. Solo sé que alguien me encontró al amanecer, tirado en el camino, con el cuerpo frío y los labios morados. Dijeron que estuve minutos sin respirar, que no entienden cómo sigo vivo, pero yo sí lo entiendo, porque desde ese día algo cambió. A veces, cuando estoy solo, siento que el aire se vuelve más pesado, como si alguien más lo estuviera usando conmigo, como si no me perteneciera del todo. Y en las noches, escucho puertas, no en mi casa, dentro de mi cabeza, abriéndose, cuando mi respiración se vuelve irregular, esperando, midiendo, como si algo siguiera ahí, atento al momento exacto en que vuelva a fallar. Si alguna vez entras a un lugar donde el aire se siente distinto, no lo ignores. No lo tomes como algo sin importancia, porque hay espacios que no están vacíos. Solo están esperando el instante en que dejes de respirar para abrirse por completo. Y cuando lo hagan, puede que ya no salgas. Relato 3. Esto me pasó hace 2 años, y desde entonces no volví a entrar a ese bosque, ni siquiera de día. No era un lugar desconocido. Lo había recorrido muchas veces, sobre todo al atardecer, cuando el sol empezaba a caer detrás de los árboles y todo se volvía más silencioso. Me gustaba ese camino porque atravesaba una zona alta, desde donde se podía ver el pueblo a lo lejos. Era tranquilo, predecible, hasta esa tarde. Recuerdo exactamente cuando empezó a sentirse distinto. No fue algo brusco, fue un cambio leve, casi imperceptible. Los sonidos del bosque comenzaron a desaparecer uno por uno. Primero los pájaros, luego el viento entre las hojas. Incluso mis propios pasos parecían apagarse contra la tierra húmeda. Seguí caminando. No pensé en regresar, no había razón para hacerlo. Todo se veía igual.
pero no se sentía igual. Entonces escuché el primer paso, detrás de mí. Me detuve de inmediato. El silencio volvió a caer, pesado, denso, como si hubiera estado esperando ese momento. Giré lentamente y no había nada, solo el sendero vacío, cubierto de hojas, sin movimiento, sin rastro de que alguien hubiera pasado por ahí. Fruncí el ceño. Pensé que tal vez había sido un animal, algún perro, tal vez una cabra suelta, pero no había ramas moviéndose, ni hojas desplazadas. Nada. Seguí caminando. 2 pasos, y otra vez. Un paso detrás de mí. Esta vez fue más claro. No fue una confusión. Fue el sonido exacto de una pisada sobre hojas secas. Me detuve más rápido. Giré. Nada. El mismo sendero. Las mismas hojas intactas. Ninguna marca en el suelo. Ni una sola huella. Sentí una incomodidad leve. Pero seguí avanzando. No quería parecer paranoico, ni siquiera ante mí mismo. Pero el patrón continuó. Yo caminaba. Eso caminaba. Yo me detenía. Eso también. Siempre un segundo después. Siempre a la misma distancia. Mi respiración empezó a cambiar sin que me diera cuenta. Más corta, más atenta. Mis oídos estaban completamente enfocados en lo que ocurría detrás de mí. Cada vez que daba un paso, esperaba el siguiente sonido. Y siempre llegaba. Nunca fallaba. Nunca se adelantaba. Nunca se retrasaba. Era como si supiera exactamente cuándo iba a moverme. El miedo no llegó de golpe. Se fue formando, creciendo, porque no era solo el sonido, era la precisión, era la intención, era el hecho de que, no importaba cuántas veces girara, nunca había nada. Intenté hacer una prueba, caminé más lento, el paso detrás de mí también, aceleré de golpe, el sonido respondió igual, corrí 2 pasos y escuché 2 pasos más, justo detrás. Me detuve en seco y el sonido se detuvo conmigo. El corazón me empezó a latir más fuerte. No quería volver a girar, pero lo hice. Nada, pero esta vez algo era diferente. El suelo, las hojas, no estaban igual. Había una leve alteración, como si algo hubiera pasado, pero sin dejar forma, sin peso, sin marca. Retrocedí un paso y entonces lo escuché. Más cerca que antes, demasiado cerca, como si ya no estuviera detrás de mí en el camino, sino justo a mi espalda. Sentí el aire cambiar, más frío, más denso, como si algo estuviera ocupando el espacio detrás de mí, sin tocarme. Y en ese momento entendí algo que me hizo dejar de respirar por un segundo. Eso no estaba siguiendo mis pasos, estaba aprendiendo a hacerlos. No volví a girar de inmediato. Sentí que si lo hacía, iba a haber algo que no podría olvidar. Me quedé quieto, con el cuerpo tenso, tratando de controlar la respiración que ya empezaba a traicionarme. El aire se sentía más frío detrás de mí, más pesado, como si ese espacio ya no estuviera vacío. Di un paso. El sonido llegó al instante. Más cerca que antes, no a la misma distancia, más cerca. Tragué saliva, intenté mantener la calma, pero ya no era una sensación leve, era certeza. Eso ya no estaba detrás de mí como antes, se estaba acercando. Caminé otra vez y el paso volvió a sonar, pero ahora casi al mismo tiempo que el mío, como un eco mal sincronizado, como si algo intentara copiarme. Pero todavía no lo hiciera perfecto. Apreté los dientes. No quería correr. Sentía que si lo hacía perdería el control de la situación. Pero mi cuerpo ya no estaba escuchando razones. El pulso me golpeaba en las sienes. Los músculos se tensaban, listos para reaccionar sin pensar. Avancé más rápido y el sonido respondió igual. Pero ahora había algo más. Una ligera diferencia. Un arrastre, como si eso no levantara completamente el pie, como si no supiera bien cómo moverse.
El sonido de hojas secas mezclado con algo que rozaba el suelo de forma incorrecta. Me detuve. El paso también. Pero ese arrastre continuó medio segundo más. Ahí fue cuando sentí el verdadero miedo. Porque eso no solo me estaba siguiendo, estaba ajustándose, aprendiendo. Quise girar. De verdad quise. Pero algo dentro de mí me lo impidió. No era solo miedo, era una advertencia, una sensación profunda, instintiva, de que ver lo que estaba detrás de mí iba a cambiar algo de forma irreversible. Así que no lo hice. En lugar de eso, avancé, más rápido. El sendero empezó a estrecharse, los árboles más juntos, la luz más débil. El bosque ya no se veía igual. Las sombras se alargaban de formas extrañas y por momentos sentía que el camino no era el mismo por el que había entrado. Y entonces pasó algo peor. El sonido dejó de venir solo desde atrás. Escuché un paso, a mi derecha, me detuve de golpe. El silencio volvió, pero ahora ya no era un punto fijo, era alrededor. Giré apenas la cabeza, sin atreverme a mirar completamente, y no vi nada. Solo árboles, hojas, oscuridad entre los troncos. Di otro paso, y esta vez, dos sonidos respondieron, uno detrás, uno al lado. El corazón me dio un golpe tan fuerte que casi me hizo perder el equilibrio. Ya no era uno solo, o peor, ya no estaba limitado a un solo lugar. No, murmuré sin darme cuenta. Seguí caminando, ahora más rápido, casi trotando, y los pasos aumentaron. 3, 4. No podía contarlos bien, pero estaban ahí, mal sincronizados, imprecisos, intentando copiarme desde distintos puntos, algunos más cerca que otros, algunos con ese arrastre extraño, otros más firmes, más parecidos a los míos. El bosque empezó a sentirse más cerrado, más pequeño, como si el espacio se comprimiera, como si no hubiera salida, y en medio de ese ruido creciente ocurrió algo que me heló la sangre. Uno de los pasos sonó exactamente igual al mío, perfecto, sin diferencia. Me detuve en seco, y ese paso se detuvo al mismo tiempo, no después, no antes, al mismo tiempo. El silencio que siguió fue absoluto. Ya no había ecos mal hechos, ya no había errores. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí que ya no estaba siendo seguido. Sentí que ya no era el único caminando con mis pasos. No me moví. El silencio que quedó después de ese último paso era distinto a todo lo anterior. Ya no tenía ese desorden, ese intento torpe de imitarme. Ahora era limpio, preciso, exacto, como si ya no hubiera nada que aprender. Tragué saliva, sintiendo la garganta seca, el pecho apretado. No quería aceptar lo que estaba pasando, pero mi cuerpo ya lo entendía antes que mi mente. Ya no era uno, no eran varios, era algo que había logrado hacerlo bien. Di un paso y el sonido llegó. Al mismo tiempo, idéntico. No había diferencia entre el mío y el otro. Era como si el bosque hubiera creado un segundo yo, caminando conmigo, exactamente igual. El miedo me golpeó con una claridad brutal. No podía distinguir cuál de los dos pasos era el mío. Intenté cambiar el ritmo. Caminé más lento. El paso respondió igual. Aceleré. También. Di un paso irregular, torpe, arrastrando ligeramente el pie. El sonido lo replicó perfectamente. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, porque eso ya no estaba copiando, estaba sincronizado. Quise correr, y esta vez lo hice. Salí disparado por el sendero, sin pensar, sin mirar atrás, con el corazón desbordado y la respiración rompiéndose en mi pecho. Las ramas me golpeaban, las hojas crujían bajo mis pies, y los pasos seguían ahí, pero no detrás, a mi lado, exactamente al mismo ritmo. No lo veía, pero lo sentía. Cada zancada que daba,
era compartida. El aire a mi derecha se movía distinto, más frío, más pesado, como si alguien corriera pegado a mí, sin ocupar espacio visible. Tropecé con una raíz y caí de frente contra el suelo. El impacto me sacó el aire de golpe, dejándome sin respiración por un segundo que se sintió eterno. Y en ese segundo no escuché ningún otro paso. El silencio volvió, pero no era alivio, era espera. Me quedé ahí, en el suelo, con las manos temblando, intentando recuperar el aire, y mientras inhalaba de nuevo, sentí algo, no un sonido, no un movimiento, una presencia justo encima de mí, muy cerca, demasiado. Mi respiración empezó a descontrolarse otra vez, pero ahora había algo más. Una sensación en la nuca, como si alguien estuviera inclinado sobre mí, observándome sin hacer ruido. No quería levantar la cabeza, no quería verlo, pero algo dentro de mí me obligó. Muy despacio, apoyé las manos y me incorporé un poco. Lo primero que vi fue el suelo, hojas, tierra, y entonces huellas, pero no normales. No eran marcas claras como las mías, eran deformaciones, como si algo hubiera presionado el suelo sin tener forma definida. Hundimientos irregulares, inconsistentes, pero alineados, siguiendo exactamente mi recorrido. El pecho me dio un vuelco, porque esas huellas no aparecían detrás de mí, aparecían al lado. Levanté la mirada lentamente y por un instante lo vi, no completo, nunca completo. Era como una distorsión en el aire, una silueta mal formada que ocupaba el espacio a mi lado. No tenía detalles, no tenía rostro, pero tenía altura, mi altura, y estaba en mi misma posición, inclinado, observando lo mismo que yo. Sentí un frío profundo recorrerme el cuerpo, porque cuando terminé de levantarme, eso también lo hizo. Al mismo tiempo, sin retraso, sin error, sin diferencia. Y en ese momento lo entendí con una claridad que me paralizó por completo. Ya no me estaba siguiendo, ya no me estaba copiando, ya no estaba aprendiendo, ya había aprendido todo y ahora solo faltaba una cosa, saber cuál de los dos debía quedarse. No corrí, no porque no quisiera, sino porque entendí que ya no serviría de nada. Si eso podía moverse exactamente como yo, si podía anticipar cada gesto, cada paso, entonces no había forma de escapar. El bosque estaba en silencio otra vez, un silencio limpio, controlado, como si todo lo que había pasado antes solo hubiera sido una preparación. Me quedé de pie, sin atreverme a moverme, sintiendo esa presencia a mi lado. No la veía directamente, pero estaba ahí. Podía sentirla en el aire, en la presión que ejercía sobre el espacio, en la forma en que mi cuerpo reaccionaba sin que yo lo ordenara. Respiré, y algo respiró conmigo, exactamente igual. Intenté hacer algo distinto. Moví lentamente la mano derecha, y lo sentí, el mismo movimiento, al mismo tiempo. No había retraso, no había error. Giré apenas la cabeza y la distorsión en el aire se desplazó conmigo, como un reflejo que no necesitaba superficie. El miedo dejó de ser un impulso, se volvió una certeza fría. No había forma de diferenciarme, no para eso. Di un paso hacia atrás y el suelo crujió 2 veces, no más fuerte, no más bajo, 2 sonidos idénticos, uno y otro. Cerré los ojos por un segundo, intentando pensar, intentando encontrar una salida lógica, pero no había lógica en eso, solo una regla que se estaba cumpliendo de manera perfecta. Y entonces hice lo único que no había intentado. Me detuve por completo, no moví nada, ni las manos, ni la cabeza, ni siquiera los ojos. Intenté incluso controlar la respiración, reducirla, hacerla más lenta, más superficial, y por un momento
Funcionó. El otro también se detuvo. No hubo sonido, no hubo movimiento, nada. El tiempo pasó, o al menos eso sentí. Segundos que se alargaban demasiado. El cuerpo me pedía aire, pero lo retenía como podía, con una presión creciente en el pecho. Y entonces entendí. Si dejaba de respirar, eso también lo haría. Pero, ¿qué pasaría después? El pensamiento llegó tarde, porque mi cuerpo ya no pudo sostenerlo. El reflejo fue automático. Inhalé, profundo, desesperado, y en ese mismo instante, algo falló. El otro también respiró, pero no igual. Fue más fuerte, más profundo, como si tomara más aire del que existía. Sentí un tirón en el pecho, un vacío, como si esa inhalación no me perteneciera del todo. Mis pulmones se contrajeron de golpe, incapaces de llenarse completamente. Intenté respirar otra vez, pero ya no era igual. El aire no entraba como antes, era insuficiente, parcial, y entonces lo supe. Eso no estaba copiando mi respiración, la estaba tomando. Di un paso atrás, desesperado, llevándome la mano al pecho. El otro también, pero su movimiento fue más firme, más estable. Yo temblaba. Eso no. Mi visión empezó a nublarse. El bosque se volvió borroso. Los sonidos se apagaron poco a poco. Y en medio de todo eso, vi algo. Mi sombra, en el suelo. Pero no estaba sola. Había otra, superpuesta, perfectamente alineada, respirando, más fuerte que la mía. Caí de rodillas. El aire ya no llegaba. Cada intento era más débil, más inútil. Y el otro seguía de pie, respirando, completo, lleno, como si lo que me faltaba a mí lo tuviera él. La última vez que intenté inhalar, no entró nada. Abrí la boca, desesperado, pero no había aire, solo un vacío absoluto. Y en ese vacío sentí que algo se acomodaba, como si tomara su lugar. No recuerdo caer, no recuerdo cerrar los ojos, solo recuerdo que dejé de respirar. Dicen que me encontraron al borde del sendero, horas después, inconsciente, con signos de asfixia, que no entienden cómo sigo vivo, que fue un desmayo por agotamiento. Pero desde ese día, algo no está bien. A veces camino y escucho 2 pasos. A veces me detengo y uno de ellos sigue medio segundo más. Y en las noches, cuando todo está en silencio, siento que alguien respira conmigo, pero no igual, más profundo, más fuerte, como si necesitara más aire que yo. Y lo peor es que cada vez que eso pasa, yo siento que me falta un poco más. Si alguna vez caminas solo en un lugar donde no hay nadie y escuchas pasos que no dejan huellas, no intentes comprobarlo, no intentes entenderlo, porque hay cosas que no te persiguen para asustarte, te persiguen para aprender a ser tú, y cuando lo logran, ya no necesitan que sigas respirando. Y gracias por acompañarnos en estas historias de rutas al terror. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Recuerda, la noche guarda secretos que no siempre querrás enfrentar. Y algunos, una vez vistos, nunca se olvidan. Mantente alerta y sigue explorando con nosotros.